La belleza del Caribe mexicano. Esta región posee un conjunto de maravillas, que lo colocan entre los más importantes destinos turísticos, no solo de nuestro país, sino del mundo entero. La gran variedad de atractivos, que conforman sus playas, sitios arqueológicos, bancos de coral, selvas, reservas naturales, pueblos de pescadores y tradicionales comunidades mayas, hacen de Quintana Roo, un verdadero paraíso cuya belleza colma los sentidos. Las sorpresas, se suceden sin fin, cada kilómetro, cada vuelta del camino, deparan a los visitantes, la misma fortuna que los mayas supieron apreciar. Te llevamos a un recorrido, por las más importantes zonas arqueológicas de Quintana Roo, desde Cancún hasta la Riviera Maya. Además de sus playas, el sureste mexicano, atesora, las mayores joyas de la historia, las zonas arqueológicas, legado de la cultura maya. El estado tiene un total de 18 sitios arqueológicos, donde las ruinas mayas, se encuentran inmersas en la jungla, y algunas, cerca del Caribe mexicano. Hoy te llevaremos por las zonas arqueológicas de Cancún y la Riviera Maya, Quintana Roo, que podrás conocer durante tus vacaciones. Comencemos. Número 1. Zona arqueológica Caracol Punta Sur. Caracol Punta Sur, se localiza en la isla de Cozumel. Este sitio del posclásico tardío, se encuentra formado por dos templos y un altar. Punta Sur, es un buen ejemplo, de los lugares que conformaban el sistema de navegación, de la costa oriental de Quintana Roo, cuyo propósito principal, era facilitar la actividad comercial entre las distintas poblaciones de la zona. La ubicación del sitio, permite creer, que entre sus funciones se encontraba, la de servir como punto de referencia, para los navegantes mayas del Mar Caribe. También, fue una especie de puerto, para el embarque y desembarque de las mercancías, que se traficaban con el interior de la isla. Número 2. Zona arqueológica de Cownlich. Cownlich, se encuentra a 69 kilómetros de la ciudad de Chetumal, capital de Quintana Roo. Es una ciudad maya, construida a principios del siglo VI después de Cristo, y abandonada en el siglo XII. El nombre real de este sitio arqueológico es desconocido, pero la palabra Cownlich, proviene del inglés, quejunlich, que significa, lomerío de corozos, que se refiere a la existencia de palmas de corozo, especie característica del área del Petén, y con las que se encontraron cubiertas algunas construcciones del sitio. Se piensa que el nombre se deriva de esa palabra inglesa, que en 1912, trabajadores beliceños, dieron a un campamento maderero. Jerarcas de la política y la religión habitaron el sitio. En el año 1200 después de Cristo, la zona se ocupó de forma residencial, con barrios y agrupaciones familiares. Alrededor del Templo de los Mascarones, hay 4 edificios de carácter civil y religioso. ¿Cómo llegar a Cownlich? Con rumbo hacia el oeste de Chetumal, toma la carretera federal 186, Chetumal-Escárcega, y en el kilómetro 60 en el poblado de Francisco Villa, toma la desviación hacia la izquierda. En aproximadamente 9 kilómetros llegarás al sitio arqueológico. Número 3. Zona arqueológica de Xcaret. La palabra Xcaret, aunque maya, no denominaba originalmente a esta ciudad portuaria. Este nombre significa caleta, en alusión a las características geográficas del lugar. De acuerdo con fuentes del siglo XVI, es probable que este asentamiento se llamara realmente Pol, vocablo maya, que se refiere al comercio o al trato con comerciantes, en alusión a la importancia de su puerto en esa actividad. Se ubica a 5 kilómetros al sur de Playa del Carmen, en un área de fácil acceso, gracias a la actual carretera federal 307, y a los numerosos señalamientos del parque, del mismo nombre, situado en su entorno. La importancia de Xcaret radicaba en su puerto comercial, que bien pudo haber sido uno de los más activos de la costa oriental de la península, entre los siglos XIII y XVI. Algunas fuentes etnográficas, como el Chilam Balam de Chumayel, al referirse a las míticas peregrinaciones de los Itzáes, señalan que Xcaret era uno de los puertos en los que se detenían las embarcaciones mayas, lo que habla de su importancia comercial y simbólica en el contexto económico de la costa oriental. Los documentos también aluden a las alianzas matrimoniales establecidas entre los gobernantes de Pol
y de la isla de Cozumel, lo que evidencia también su relevancia política. Número 4. Zona arqueológica de San Gervasio. San Gervasio está localizado a 7 kilómetros al este de San Miguel, y es el sitio arqueológico más visitado en Cozumel. Los cronistas españoles relacionaron este sitio como de culto a Ixchel, diosa de la luna, la fertilidad, la medicina y el amor. Actualmente, cada año se realizan travesías marítimas y procesiones para rendirle ofrendas a esta deidad. Este sitio se encuentra en el corazón de Cozumel, y es uno de los tesoros históricos que son parte de una rica historia cultural. Por mucho tiempo, fue el punto de reunión de las peregrinaciones mayas, para realizar ceremonias a la diosa Ixchel. El sitio está constituido por diversos conjuntos arquitectónicos, unidos por una red de zacbés, o caminos blancos. San Gervasio, además de ser un sitio religioso, destacó como zona comercial, entre las regiones mayas vecinas. Su alto valor arqueológico también se destaca por estar acompañado de un entorno natural, de impresionante selva tropical, que despertará tu sentido aventurero, para recorrer un buen tramo haciendo senderismo, mientras observas su flora y fauna. El asentamiento prehispánico fue fundado alrededor del año 300 después de Cristo, pero fue hasta el 1200 después de Cristo que se construyó la mayor parte de los edificios que hoy pueden verse. Su nombre actual, San Gervasio, lo recibe en el siglo XX, con el nombre del santo de su propietario. Se desconoce el topónimo maya original. Número 5. Zona arqueológica de Chacambacán. Chacambacán, localizada en el municipio de Otompe Blanco, abrió sus puertas a visitantes el 2012. Antes de esto, fueron más de 30 años de investigaciones que se realizaron en la zona arqueológica, situadas en la comunidad de Nicolás Bravo, y su apertura había sido una solicitud de habitantes de la zona, con la esperanza de que se detone el turismo en el sur de Quintana Roo. Chacambacán fue una próspera ciudad maya, que data del año 300 a.C., y su ocupación se prolongó hasta 1546, aunque se considera que su mayor auge se dio durante el preclásico tardío, al posclásico tardío, 300-250 a.C., cuando parece haber ejercido un control social, político y económico de la región. El nombre original del sitio se desconoce. La parte central de la ciudad se encuentra rodeada por la laguna Om. Chacambacán proviene de la lengua maya y significa rodeado de sabana. Es el nombre de otra laguna situada al norte del sitio arqueológico. Número 6. Zona arqueológica de Calica. La zona arqueológica debe su nombre a que se encuentra ubicada dentro de los terrenos de la empresa Quelices Industriales del Carmen, razón por la cual este sitio arqueológico no está formalmente abierto al público. Sin embargo, es posible visitarlo haciendo una cita con el INAH de Quintana Roo, esto con el fin de coordinar la visita con los administradores de la empresa Calica. La zona arqueológica de Calica se encuentra ubicada en el kilómetro 282.6 de la carretera federal 307, Chetumal-Puerto Juárez, en el municipio de Cozumel, a solo 8 kilómetros de Playa del Carmen. Número 7. Zona arqueológica de Muyil. Muyil es una de las visitas que debes incluir en tus vacaciones a Cancún o la Riviera Maya. Aparte de su importancia, en la antigua civilización maya, tiene una ubicación muy particular. Se ubica a solo 19 minutos de Tulum. El acceso se encuentra sobre la carretera federal 307, en caso de que vayas en tu coche. Además de su riqueza cultural, este sitio arqueológico destaca porque se localiza dentro de la reserva de la biosfera de Siancán, por lo que puedes imaginar la belleza de sus paisajes. Esta antigua ciudad de la cultura maya es una de las más importantes, por ser la más antigua y haber tenido más tiempo de ocupación. Su existencia data desde el 50 a.C. hasta el 1450 después de Cristo, y su larga actividad se debe posiblemente a su cercanía con las lagunas de Chuniche y Muyil, fuentes de agua de la comunidad, algo que escaseaba en esa época. Además, mantuvo conexión con las urbes mayas más notables, como Chichén Itzá y Mayapán, incluso llegando hasta Belice,
gracias a sus redes comerciales marinas. Número 8. Zona arqueológica Sivanché. Sivanché abarca una extensión de poco más de 40 kilómetros cuadrados, con varios conjuntos arquitectónicos monumentales y construcciones de alta calidad. Todas esas características indican que en su apogeo, durante el periodo clásico, 200 a 800 después de Cristo, fue una ciudad capaz de rivalizar con otros poderosos asentamientos, como Calakmul en Campeche o Ichacabal. Además de los grandes edificios cívicos y ceremoniales, que se encuentran abiertos al público, Sivanché cuenta con una gran cantidad de edificios públicos, palacios y casas, organizados en barrios. Ese nivel de desarrollo de la ciudad también se refleja en la tecnología agrícola. Se realizaron numerosas obras de acondicionamiento y modificación del paisaje, indispensables para sustentar a su numerosa población. Como otros sitios de la región, para el clásico terminal, del 800 al 1000 después de Cristo, Sivanché entró en un proceso de declive, que a la larga condujo a su abandono. Número 9. Zona arqueológica de Samanja Playacar. En la zona residencial Playacar, en Playa del Carmen, se encuentra un pequeño, pero mágico lugar, las ruinas de Samaná. También conocidas como las ruinas secretas de Playacar, este asentamiento arqueológico maya cuenta con 3 importantes edificaciones, escondidas entre la naturaleza, y con una linda vista al mar. El trayecto hacia las ruinas está rodeado de flora y fauna endémica de la región. Al ser una zona arqueológica, con poca visita turística, se pueden observar aún murales, con fragmentos de pinturas, en buenas condiciones, y es la única edificación conservada, en una zona privada. Aunque no es un gran sitio arqueológico, como Tulum o Chichén, considero importante hacerle una visita, pues como dato curioso, es aquí, donde tuvo origen la ciudad de Playa del Carmen. Samaná, en maya significa agua del norte, ya que se encuentra a las orillas del mar. Gracias a esto, año con año, los mayas peregrinaban en canoa desde ahí, hasta el santuario de la diosa Ixchel, en Cozumel. Por lo que era considerado un importante punto de paso. Tiempo después, la zona también fungió como un puerto de desembarque, fundamental para los españoles. De hecho, se piensa que fue uno de los primeros lugares en los cuales tuvieron asentamientos. En sus inicios, el sitio estaba conformado por 8 edificaciones, en forma alineada, que eran utilizadas como vivienda y bodegas de alimentos. Estuvieron habitadas desde el año 1200 hasta el 1500, llevando a cabo actividades cívicas y religiosas. Durante la primera etapa de la conquista de Yucatán, Alonso Dávila, lugarteniente de Francisco de Montejo, fundó en este lugar el asentamiento español, y lo llamó Salamanca de Samaná. Sin embargo, tuvo que ser abandonado en 1529, debido a la escasez de alimentos, y a las malas condiciones de los soldados españoles, que allí se encontraban. No fue sino hasta la colonización, que la ciudad fue nombrada Playa del Carmen, en honor a la Virgen del Carmen. Entrando por la fase 1 de Playacar, que se encuentra sobre la avenida 10 y al final del centro comercial Paseo del Carmen, podrás ver un camino empedrado, que te llevará hacia dentro del complejo residencial. En la primera desviación, toma el camino a la derecha, este te llevará justo a las ruinas, que encontrarás a tu lado derecho. Número 10. Zona arqueológica El Meco. El Meco es una de las zonas arqueológicas de Cancún, y es la única que se ubica en la parte continental del municipio de Isla Mujeres, a 5 kilómetros al norte de Cancún. Aunque en la actualidad es poco conocido, este sitio arqueológico tuvo una gran relevancia para el mundo maya de la zona del actual Cancún. Se estima que su fundación ocurrió durante el periodo clásico temprano, 250 a 600 a.C., al igual que las zonas arqueológicas de Tulum y de Celja. Sirvió como puerto comercial y centro de control de la navegación de la bahía. Se desconoce el nombre original en maya, aunque se sospecha que pudo ser Belma. La designación actual se refiere al apodo de una de las personas que en época reciente cuidaba la plantación de coco aledaña a la zona arqueológica. En estos vestigios de la cultura maya de Cancún
se pueden ver 14 estructuras de uso residencial y administrativo, construidas en el estilo costa oriental. El edificio más notable es el castillo, el cual se encuentra en la plaza central, frente a un adoratorio. Se piensa que fungió como templo principal del asentamiento. La construcción tiene una apariencia piramidal, formada por 5 niveles o plataformas. La altura total es de 17 metros. La zona arqueológica, el Meco, abre al público todos los días, en un horario de 9 a 16 horas. Aunque el recorrido se hace en corto tiempo, es preferible solicitar la ayuda de alguno de los guías de turistas de la zona, para conocer todos los detalles de este interesante lugar. La exploración y conservación de este sitio arqueológico está a cargo del INAH. Número 11. Zona arqueológica Quinichná. Quinichná se encuentra a 2 kilómetros al norte de Sivanché. Aquí se observa una monumental acrópolis de 3 niveles, con varios templos, distribuidos de acuerdo al arreglo tripartita, con el que contaba la arquitectura del Clásico Temprano, 300-600 después de Cristo. Durante su exploración, se pudieron recuperar ofrendas y entierros, que dan cuenta de la importancia simbólica y ritual de este complejo arquitectónico. La Acrópolis de Quinichná se complementa con una serie de edificios bajos, alrededor de una plaza, los cuales funcionaron como plataformas para templos menores o edificios habitacionales. Número 12. Zona arqueológica de Selja. Su nombre significa entrada de agua. Es una de las maravillas del sureste que tienes que conocer. En el mismo lugar donde se encuentra el parque acuático, está la zona arqueológica. En la época prehispánica, fue uno de los puertos más importantes de las rutas comerciales mayas. El sitio tuvo sus inicios entre los años 200 y 600 de nuestra era, pero su mayor desarrollo lo alcanzó entre el 1200 y el 1550. El centro ceremonial está conformado por 5 grupos de edificios y palacios, comunicados por sacbés. Fue construido durante el Clásico Temprano, 300 a 600 después de Cristo. Es el grupo más antiguo y más grande de Selja. Se asienta sobre una prominencia natural y cuenta con una serie de plataformas habitacionales, edificios y altares, cuya arquitectura sugiere una influencia del Petén guatemalteco. Número 13. Zona arqueológica Chacchoven. Chacchoven es el asentamiento de mayor tamaño de la región de los lagos, en el sur de Quintana Roo. La fundación del sitio, como un pequeño caserío, tuvo lugar en el Preclásico tardío, hacia el año 200 a.C., y está asociada a la presencia de 2 fuentes de agua dulce, las lagunas del Ocho y de Chacchoven. Para el Clásico Temprano, 200 a 600 después de Cristo, Chacchoven ya era un asentamiento de buen tamaño, que contaba con estructuras públicas. Hacia el 700 después de Cristo, el sitio se encontraba en proceso de declive, que culminó con su abandono. Durante el posclásico, 1200 a 1521 después de Cristo, algunas partes del sitio fueron ocupadas nuevamente, y en los edificios principales se realizaban ofrendas de incensarios. De esta ciudad, que llegó a cubrir aproximadamente 70 hectáreas, se ha explorado parte del principal conjunto arquitectónico, formado por edificios civiles y ceremoniales. El estilo constructivo indica que estaba relacionado con algunas de las capitales regionales del área del Petén. Número 14. Zona arqueológica, El Rey. Cancún, además de sus maravillosas playas, es una experiencia que se complementa con la increíble presencia de la cultura maya, la cual puedes conocer en la zona arqueológica, El Rey. Ubicada a solo unos pasos del mar, este lugar te llevará hasta el pasado de una comunidad dedicada a la pesca y el comercio marítimo. El Rey es de las zonas arqueológicas de Cancún, de gran relevancia en el área de hoteles. Durante el posclásico tardío, 1200-1550 después de Cristo, este asentamiento, junto con el de San Miguelito, fueron importante centro de comercio marítimo y pesquero. Durante muchos años, formó junto con las ciudades mayas de Muyil, Tanca, Xcaret y Selja, los puertos más importantes de la costa oriental. La llegada de la conquista
hizo que estas comunidades se dispersaran, por lo que sus ciudades quedaron abandonadas. En el sitio arqueológico El Rey, se han encontrado cerca de 45 estructuras, entre las que podrás admirar, el edificio número 2. Este cuenta, con un basamento piramidal, en el que se encontró la tumba, de un personaje de alta jerarquía, y adornos hechos de hueso y caracol, además de un brazalete, y un hacha de cobre. Por el tipo de construcción, los arqueólogos, han llegado a la conclusión, de que era el lugar de reunión, de gobernantes y altos jerarcas, de esta comunidad de la cultura maya. La zona arqueológica, El Rey, se ubica en la zona hotelera de Cancún, en el kilómetro 18 del Boulevard Cuculcán. Cualquier camión, de la ruta de hoteles, te dejará en la entrada del sitio. El horario es todos los días de las 8 a las 17 horas. Número 15. Zona arqueológica de Tulum. Tulum, fue en su día, una próspera ciudad maya, conocida como Samá, que significa, ciudad del amanecer. Fue un importante puerto marítimo, para el comercio entre la península de Yucatán, y el resto del mundo maya, floreciente entre los siglos XIII y XV. La estratégica situación costera de Tulum, y sus impresionantes fortificaciones, incluida una gran muralla, que rodea la ciudad, la convirtieron en un centro vital, para el comercio marítimo, y en un asentamiento bien protegido. El declive de la ciudad, comenzó a finales del siglo XV, y finalmente, fue abandonada tras la conquista española de la región. En la actualidad, las ruinas de Tulum, ofrecen una fascinante visión de la vida, de los antiguos mayas y de sus proezas arquitectónicas. Es uno de los sitios mayas costeros, mejor conservados y un popular destino turístico. Cuando camines por las ruinas, te encontrarás con varias estructuras impresionantes, y puntos de interés, que muestran la historia y el estilo arquitectónico de la ciudad. No solo disfrutarás de un paisaje único e impresionante, con las antiguas ruinas como parte del paisaje, sino que también, podrás refrescarte en el agua turquesa del Mar Caribe, después de explorar el sitio. Número 16. Zona arqueológica de Ostanca. En Ostanca, conocerás la zona arqueológica, más importante de la bahía de Chetumal. Si bien, se desconoce su nombre original, fue llamado Ostanca, por el arqueólogo, Alberto Escalona Ramos, que significa, lugar rodeado de ramones. Estos, son los numerosos árboles, que hay en el lugar, cuyo término en maya es os. El apogeo de Ostanca, se sitúa, entre los años 250 y 600 después de Cristo, durante el periodo conocido, como Clásico Temprano. A lo largo de ese tiempo, sus edificios, tuvieron varias modificaciones. En la última etapa de construcción, aumentó el tamaño de algunas estructuras, y se agregaron gradas en las fachadas. La arquitectura, muestra características de influencia cultural, del área del Petén, especialmente, en las edificaciones centrales. Destacan dos estructuras, en el área occidental y norte de la Plaza Columnas, que albergaban, a los grupos de élite. Uno de los edificios en la Plaza Serpientes, es único, compuesto, por una explanada, que da acceso a 6 habitaciones, que funcionaron como residencia, para otro grupo de poder. A mediados del siglo XVI, los españoles, construyeron una capilla, en la parte norte del sitio, que es parte de sus atractivos. Cabe destacar, que los antiguos habitantes de esta ciudad, eran hábiles navegantes, que recorrían los canales de la zona en canoas, y se aventuraban hasta el Mar Caribe, para comerciar. Por su ubicación estratégica, a escasos 1000 metros de la bahía de Chetumal, y frente a la isla de Tamalcaf, permitió a los antiguos mayas, construir sus edificios más importantes. Ostanca, gozaba de una posición privilegiada, ya que sus habitantes, tenían acceso abundante a alimentos, provenientes del mar y las lagunas. Hacia el oeste, hay un extenso sistema conectado con el mar, a través de estrechos canales, destacando las lagunas de Bacalar y Guerrero. Además, contaban con una red de comunicación eficiente y ventajosa, en comparación con el transporte terrestre, utilizado en Mesoamérica. Para asegurar el suministro de agua dulce, construyeron chultunes, sistemas de captación y almacenamiento de agua de lluvia, en forma de botella subterránea, y pozos, y adaptaron depósitos naturales, como cenotes y rejolladas.
Ostanca, se ubica en el kilómetro 9, de la carretera Chetumal-Calderitas Luis Echeverría, en el municipio Otompe Blanco, a pocos kilómetros de Chetumal. Desde esta ciudad, toma la carretera hacia Calderitas, en dirección al norte. Pasando Calderitas, continúa 4.5 kilómetros, y sigue los señalamientos que indican el acceso al sitio. El horario de visita, es de lunes a domingo, de 8 a 17 horas, con último acceso permitido a las 16:30 horas. Número 17 Zona Arqueológica, San Miguelito. San Miguelito, ubicada a un costado del Museo Maya de Cancún, es uno de los vestigios más importantes de la zona. Al igual que con otras zonas arqueológicas, se desconoce el nombre maya original del sitio arqueológico. Se le llamó así, en referencia al rancho, que operó en el lugar en la década de 1950. Se estima que este asentamiento fue fundado en el siglo XIII por el cacicazgo de Ecab, y mantenía lazos comerciales con las ciudades de la costa del estado, intercambiando productos, tales como algodón, copal, hortalizas, miel y sal. El copal fue uno de los productos más comercializados por los antiguos habitantes de San Miguelito. Originalmente, tenía una extensión de 3 kilómetros, pero se dividió en dos zonas arqueológicas, San Miguelito y El Rey, para permitir el trazado del Boulevard Cuculcán, principal avenida de Cancún. El sitio arqueológico de San Miguelito debió de tener gran importancia en la región, y esto se constata por la calidad de los vestigios aquí construidos, y por los artículos encontrados durante las excavaciones. Dichos utensilios y herramientas fueron traídos de otras regiones de la cultura maya en Mesoamérica, y se fabricaron utilizando basalto, cerámica, cuarzo, cobre y obsidiana, los cuales podrás admirar en la colección del Museo Maya de Cancún adyacente. En San Miguelito, hay más de 40 edificios, pero solo 14 han sido restaurados. Durante tu recorrido en esta zona arqueológica, podrás visitar 5 conjuntos arquitectónicos: Chac, Dragones, Gran Pirámide, Norte y Sur. En el corazón de la franja de hoteles de Cancún, a 15 kilómetros del aeropuerto, y a 18 kilómetros del centro de la ciudad, se ubica la zona arqueológica de San Miguelito. La entrada se realiza por el Museo Maya de Cancún, ubicado en el kilómetro 16.5 del Boulevard Cuculcán, en el que cualquier autobús de la ruta de hoteles te podrá dejar. El horario de visita de la zona arqueológica es de martes a domingo de 9 a 16:30 horas. Número 18 Zona Arqueológica de Cobá. Se localiza al oeste del poblado y zona arqueológica de Tulum, en la vecindad del poblado del mismo nombre. Al igual que para otros sitios del área maya, no existe evidencia epigráfica que permita conocer el nombre que habría llevado el asentamiento en la época prehispánica. Sin embargo, algunas referencias coloniales y etnográficas del área permitieron que durante los años 30 del siglo XX, Eric Thompson señalara que el nombre del sitio habría sido Quinchilcobá, en alusión al nombre del dios solar maya, y de una denominación esencialmente geográfica que se relacionaría con los vocablos mayas, cobocav, turbia o picada, y ja, agua, que formarían la denominación lugar de agua turbia o picada, seguramente en referencia a los lagos en torno a los cuales fue edificada la ciudad. Cobá se ubica al oriente del poblado, en el municipio de Solidaridad. Desde Cancún, se dirige al sitio por carretera federal 180 Cancún-Chetumal, y al llegar a Tulum, se toma la desviación que conduce hasta el poblado y zona arqueológica. Localizados a solo 6 kilómetros de Cobá, se encuentran estos magníficos cenotes, ideales para refrescarse después de haber recorrido toda la zona arqueológica. Bueno amigos, este es el fin del video, espero les haya servido para organizar su viaje por el estado de Quintana Roo. Suscríbete, dale me gusta y comparte.